ver la extrusión de los muros, como la extrusión no es a plomo, no es vertical totalmente, sino tiene una inclinación. Esa inclinación... Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos, por tomar un poco de su tiempo para estar en esta conferencia. Muchas gracias. Bienvenidos sean. La conferencia del día de hoy va a ser Megaproyectos, proceso de construcción del Museo del Barroco. Nos presentamos, mi nombre es Alejandro, él es Adrián, somos de Arzón. Algunos ya nos conocen, algunos otros no. Nos pueden encontrar en redes sociales como @Arzón y visitar nuestra plataforma online @arzon.com.mx, donde encontrarán diferentes obras, tanto nacionales como internacionales. Esta conferencia es patrocinada por Idélica. Idélica es una empresa de muebles con su matriz en Zapopan, Jalisco. Igual también se encuentra en diferentes ciudades importantes del país. Los pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @idélicamuebles, donde encontrará gran variedad de mobiliario. Asimismo, si les agrada alguno, tienen 5% de descuento al mencionar que lo vieron aquí en Arzón, ya sea en compra vía WhatsApp o por correo. Además, le vamos a enviar a compartir a su número de contacto el catálogo para que puedan ver más a detalle acerca de sus muebles. ¿Sí? El día de hoy va a estar el ponente Alejandro Briviesca, arquitecto. Les voy a compartir un poco de su trayectoria. El arquitecto Alejandro es doctor en procesos territoriales para la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, cuenta con maestría en diseño arquitectónico y bioclimático por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y es profesor investigador de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, ¿sí? La UAP. Asimismo, también es profesor de otras universidades de prestigio de Puebla. Asimismo, fue responsable de la supervisión arquitectónica de la construcción del Museo del Barroco en Puebla, en coordinación con el arquitecto Toyo Ito. Es un honor tenerlo aquí, arquitecto. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, si se pasan o cualquier cosa me avisan. Creo que sí. Bueno, déjenme compartir. De hecho, arquitecto, perdón, va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que al final de su charla, si tienen alguna duda o un comentario, con gusto pueden los participantes levantar la mano y ya poder hacer la pregunta o el comentario que tengan, para que lo tengan en cuenta los demás. Sí, eso lo platicábamos hace ratito, ¿no? Para aclararlo, para apuntalarlo. Normalmente la sesión de preguntas y respuestas se deja al final. Creo que es importante, si hay alguna duda, que la pregunten al momento, para que pues no se pierda y no les dé pena, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes me digan, empezamos. En cualquier momento que usted ya quiera iniciar, Nosotros estamos bien. No se preocupe, nosotros, si se agrega alguien más, nosotros les estaremos admitiendo. Entonces, por ese tema, aquí estamos pendientes. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar del Museo Internacional del Barroco. Y creo que es importante mencionar 3 temas, ¿no? El diseño, el urbanismo y el espacio público que está aunado a este proyecto, a este gran proyecto. No es solamente un edificio como tal, sino es una visión integral. Es importante mencionar, ya lo platicaron un poquito en la reseña, pero es importante explicar que yo trabajo para un despacho importante que es Bautista Arquitectos y también tengo un despacho que se llama Axioma Colectivo de Arquitectura, para poder mencionarles de dónde viene esto, ¿no? Porque si bien participé en el Barroco, a veces se pregunta un poquito el cómo llegué ahí o por qué me dieron ese encargo tan importante. Y en realidad no fue azaroso.
no fue del todo azaroso, por supuesto estoy súper agradecido con la oportunidad, pero bueno, pues viene de un trabajo previo. Unos años antes, un año antes ganamos con el colectivo un concurso internacional del Museo del Vino en Chile, y eso me permitió de alguna manera tener un cierto reconocimiento por el trabajo, un conocimiento en cuestión de museos, y de ahí viene el encargo de colaborar y de coordinar este proyecto tan importante. Quisiera ponerles algunos ejemplos de lo que hacemos en el despacho para que se vaya sobre todo vinculando este lenguaje tanto formal como espacial, como filosófico, y este discurso que se tiene para que se pueda entender la coordinación. El edificio pues no funciona por sí solo, sino es un montón de gente que tiene que trabajar hacia un mismo camino, y es importante hablar el mismo lenguaje. Entonces, esos son algunos de los proyectos muy cerca, ¿no? En Jalapa, donde se plantea la reflexión sobre el programa arquitectónico, y normalmente en una casa se coloca pues, la zona de estar al principio, planta alta, recámaras, pero bueno, eso es como el estándar. Sin embargo, aquí tratamos de invertirlo por condiciones de la clienta, por las vistas. Entonces, bueno, esto de romper el programa me parece que es importante. Se busca el espacio, se busca las conexiones con la naturaleza. Aquí hay otro proyecto de otra casa, igual con el mismo discurso, entendiendo que no hay volúmenes, sino que deben ser planos. Otra vez esta conexión con la naturaleza, esta integración con la naturaleza. El tema de la luz para nosotros es muy importante. Este es un edificio que estamos terminando, donde hay todo un estudio paramétrico, sobre todo de eficiencia energética, y es un proyecto complicado porque es un edificio de posgrado con aulas, con una forma de elipse, entonces le pegaba el sol por todos lados, y bueno, pues estaba la condición de cómo dar clases sin utilizar persianas, sin que haya un asolamiento excesivo. Entonces trabajamos con una metodología BIM, modelando todo el edificio, todas las instalaciones, todo lo demás, para poder llegar a estos resultados. Ese es un poco lo que les platicaba del Museo del Vino, donde hay una piel, una porosidad, hay un reconocimiento de que lo más importante es la naturaleza y no la arquitectura. Entonces, está pensada para que la naturaleza se coma el edificio. Y bueno, es un poco la lámina con la que se participó y se ganó. Y bueno, entonces, esto para entender el discurso que traemos como despacho, que traemos o que traigo como arquitecto. Y entonces, cuando se viene cuando se viene el encargo con un arquitecto tan importante, eso me permite establecer un diálogo con él y una comunicación con todo su despacho. Entonces, vamos a empezar por hablar sobre la arquitectura barroca y la arquitectura contemporánea. ¿Qué se vincula? Si se vincula o no. Platicamos hace rato, ¿no? Es un proyecto muy politizado donde hay muchas opiniones de arquitectos, de periodistas, de profesores, y entonces hay muchas críticas, ¿no? Y una de las críticas es si el museo tiene que ver con el barroco o no. Cuando nosotros pensamos en el barroco, pensamos en esto, pensamos en fachadas saturadas, con elementos, espacios interiores sobrecargados, pensamos que el barroco es el miedo al vacío, pero en realidad es más esto. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con un momento histórico, un contexto donde se rompen las barreras geográficas y empieza a haber un comercio internacional, donde hay un discurso sobre el cambio de pensamiento. Entonces el cambio de pensamiento es fundamental para poder entender el barroco y de esta manera poderlo hacer la traducción hacia una arquitectura contemporánea. Si nos quitamos la figura del barroco como algo solamente pues eso, figurativo, solamente algo físico, algo formal, y entendemos realmente la esencia del barroco como un cambio de pensamiento, y sobre el manejo de la luz
como una luz o un camino hacia la divinidad o hacia la sabiduría, entonces vamos a poder entender mejor el museo. El barroco hay que entenderlo como esto, como el arte, como es un sentimiento movido por el arte, tiene que ver con el drama, tiene que ver con espacios que tienen que ser vividos, con la arquitectura que tiene que ser vivida, a diferencia de la arquitectura clásica, ¿no? Donde solamente es para contemplar. Aquí tienes que vivir el espacio. Es un movimiento, o es el único movimiento que contempla todas las artes. Por eso la importancia de hacer un museo del barroco y que fuera internacional. ¿Cuáles fueron las directrices en el BIB? Hay 3 principales directrices. La fluidez, esto porque viene desde los principios del hacer arquitectónico de Toyo Ito, este concepto del espacio líquido, de la fluidez espacial, de la continuidad con la naturaleza, etc. Entonces es muy importante entender esta fluidez, que nos ayuda a romper el orden rígido, ¿no? Nos ayuda a obtener estos espacios continuos, que lo veremos viendo ya después en la forma. Tiene que ver con, el segundo concepto tiene que ver con la luz bella, como había explicado, la luz para bañar el espacio, para poder iluminar, no de una manera funcional, sino de una manera filosófica, al ser humano. Es la relación de Dios ante la oscuridad de la ignorancia. Entonces, ahí siempre se va vinculando, en el barroco se va vinculando la parte espiritual con la parte filosófica, científica y demás. Es un poco... Este es un concepto o un diagrama de cómo se forma el barroco, ¿no? O el museo. Partimos de una trama. Esa trama, cabe mencionar que cuando se llega a este proceso de diseño, o a este nivel de diseño, cuando ya se hacen estas formas, en realidad ya teníamos un año trabajando con el equipo de museografía y museología para poder entender qué era el barroco. Lo que les estoy explicando del barroco no es fácil de entender, normalmente tenemos otra percepción y literal tuvimos que tener muchísimas reuniones para poder entender qué es el barroco y traducirlo a la arquitectura. Una vez que ya teníamos toda la demanda, todo el programa arquitectónico de cuánto iban a medir las salas, etcétera, entonces se parte a través de esta trama y se empieza a hacer un movimiento para poder liberar las esquinas. Para poder liberar las esquinas, ¿por qué? Por dos conceptos. Uno, por la ruptura de la caja, que es un principio formal de la arquitectura moderna, que viene desde Wright, y pues, por supuesto Toyo Ito lo entiende como cualquier arquitecto contemporáneo, pero por otro lado, para poder tener los accesos por las esquinas, de tal manera que tengamos más superficie de museografía. Es decir, el arquitecto Toyo Ito entiende que lo principal del museo es la exposición. Entonces trata de liberar la superficie de huecos para tener una mayor superficie, ¿no? Para tener una mayor área de exposición. De esa manera se va girando, así es como se alcanza a ver. Déjenme ver si puedo poner este video. Aquí está un poquito más claro. Aquí vamos a ver lo que acabo de platicar. Ya sabíamos que las salas se iban a medir 21 por 21. Ya sabíamos que iba a estar en planta baja, que en planta alta, el pasillo de servicio, dónde iban a ser los elevadores, etc. Claro, esto, ahorita lo van a ver, se ve muy fácil, pero en realidad hubo 12 proyectos antes de llegar a esta propuesta. Ahí podemos ver la trama, empieza a girar para liberar las esquinas. Y justo esto, lo que les comentaba desde las casas, ¿no? Que habíamos proyectado de manera independiente, cómo se rompe el volumen para trabajar con planos
Ahí ya sabemos cuáles son los espacios más grandes que tienen que ver con el acceso de las obras, cuáles son los pasillos de servicio, y luego viene este pliegue para generar la ruptura de la caja. Estos espacios les van a llamar Makuma, ahorita voy a explicar por qué. Repito, si alguien quiere preguntar algo en el momento, adelante. No es... Vamos, no se sientan mal por interrumpir, no hay ningún problema. Aquí podemos ver la extrusión de los muros, como la extrusión no es a plomo, no es vertical totalmente, sino tiene una inclinación. Esa inclinación va a responder justo a estos espacios de intersección, a estas esquinas que se les va a llamar Makuma en japonés. Aquí podemos ver parte de la exploración que se hizo. Yo les comentaba, se hicieron 12 proyectos antes. Y bueno, no solamente 12 proyectos antes, sino hubo muchísimo trabajo de experimentación para ver las esquinas. Aquí hay diferentes soluciones. Podemos ver cómo está la esquina, cómo se pretende romper a través de un pliegue, hacia abajo, otro hacia arriba. Incluso se pensó en tener 3 niveles. Había continuidades hasta cierto punto, pero había otras intersecciones, entonces no era completamente limpio. Entonces son varias propuestas. Al final se llega a esta solución, donde hay 3 tipos de Makuma, bueno, más bien hay diferentes aperturas en el Makuma. El Makuma se llama, antes de que se me olvide, el Makuma se llama así porque Makuma es la palabra que se denomina para el entreacto. En el teatro japonés, el entreacto se llama Makuma. El espacio y tiempo entre una obra y la otra, o entre un acto y el otro acto, se llama Makuma. Por eso, los espacios de transición y de descanso físico y mental, que son esas esquinas, se llaman Makuma. Entonces, estos Makumas se van a ir abriendo o cerrando de acuerdo al flujo de personas. Entre más personas va a estar más iluminado, va a estar más abierto. Por ejemplo, es el caso del vestíbulo del auditorio, es el domo más grande. En otros lados va a estar más cerrado, depende también del área museográfica o lo que se vaya a exponer. Y bueno, aquí vamos a ver, voy a hacer un salto, ¿no? Un salto en el tiempo, para poder ver cómo trabaja la luz con el edificio. Entonces, todo ese manejo de la luz funciona tanto con la plástica. Son algunas fotos que tomé ahí en obra. Fue uno de creo que fue el único día libre que tuve donde pude hacer un recorrido con mi cámara y tomar algunas fotos. Y justo esto, ¿no? Este espacio fluido que se percibe ante la continuidad espacial, el manejo de la luz, los diferentes filtros que hay, la inclinación de los muros. Ese es el muro más inclinado. Tenemos 3 muros con esa inclinación, que son 17 grados. Y ahí se puede ver, ¿no? Es una obra que son fotografías donde muestra la obra desnuda, por eso me gusta mucho, porque todavía no hay plafones, todavía está la obra en bruto, pero se puede percibir esta parte espacial. Y regresamos a las directrices. El tercer punto es que el museo funcionara como un mecanismo ecológico y que obviamente que cuidara el medio ambiente, sin ponerle apodos o apellidos, ¿no? de sostenibilidad, ni nada por eso, nada del estilo. Es simplemente una conciencia ecológica, ¿no? Y, por supuesto, es muy importante generar esa relación entre el aprendizaje y el paseo. Para nosotros era muy importante que fuera no solo un museo por exponer piezas, sino que el edificio como tal funcionara como un elemento de aprendizaje. Podemos ver el contexto. No sé si todos los conozcan, no sé si todos conozcan el museo, pero está montado en un parque, era un terreno, un parque de diversiones. Un poco raro el parque, sin funcionar ni nada, entonces
se limpia, se coloca ahí el museo y junto, está totalmente conectado con un parque. Aquí lo podemos ver. Alrededor del museo se forma un cuerpo de agua, al principio con un espejo de agua, y luego hay unas caídas y se forma un lago artificial. Ese lago artificial funciona o tiene un biofiltro para poder generar una recirculación, y ahí se ve un caminito de agua, el exceso, el excedente de agua en lluvias se va hacia el río. Aquí podemos ver algunas de las vistas. Igual es un poco el salto para después explicar el proceso, ¿no? Y esto, Toyo Ito y muchos de los arquitectos contemporáneos hablamos de fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es prácticamente la esencia, buscar la esencia de los elementos. Es una corriente filosófica que después se traslada a la arquitectura, o podemos traducirlo hacia la arquitectura. Hay varios autores como Sartre y varios existencialistas que hablan de esto, o Heidegger, por ejemplo. Entonces, el arquitecto o los arquitectos retomamos esos principios para poder entender los elementos de la arquitectura desde su esencia. En este caso, la luz. Aquí son maquetas de exploración donde justo se hace la traducción del barroco a lo contemporáneo. Si ustedes ubican, recuerdan algunos de los pintores del barroco, como Rembrandt, pues es este claroscuro, precisamente es esto, ¿no? Es el drama, incluso en la luz, es la dualidad entre la oscuridad y la luz. Y eso es lo que se abstrae para un edificio contemporáneo. Entonces, empezamos con la pregunta, ¿no? Si tiene que ver con el barroco o no. Pues en realidad sí, en realidad no es una caricatura del barroco, no es imitar las formas del barroco, sino es buscar la esencia para llevarlo a un tiempo contemporáneo, a un tiempo actual. Todas esas son maquetas de trabajo, desde el anteproyecto también, para los que estén estudiando, entender qué es el anteproyecto. El anteproyecto no es una primera imagen, no es un rayón, no es una idea, no es un boceto, sino es ya el entendimiento del proyecto. Aquí pueden ver que la losa ya tiene un grosor, que el muro ya tiene un grosor, y ese grosor es el que debe de ser para tener la proporción en el edificio. Por supuesto, ya tienes que hacer un cálculo estructural para que tenga una lógica. Ya sabemos que los muros deberían de medir 33 centímetros, sí o sí, si no se desproporcionaba. Que las losas deberían de medir 70 centímetros, máximo 80, porque si no se desproporcionaba el edificio. Entonces, aunque sea un boceto, entre comillas, tiene que estar totalmente pensado. Y bueno, aquí podemos ver las maquetas, ¿no? Muchas veces pensamos que los trabajos de los grandes arquitectos ya es la maqueta definitiva y súper acabada. Bueno, pues aquí pueden ver que es un trabajo, una maqueta de trabajo, donde está el masking tape, la puedes abrir para poder ver el interior, la puedes pegar para ver la volumetría, y ahí pueden ver, ¿no?, el montón de maquetas que se hicieron de diferentes escalas, de las esquinas, otras más chiquitas con el conjunto, con el paisaje, y bueno, maquetas por todos lados, ¿no? Entonces, sí, es un poquito como mi parte de profesor, ¿no? Entonces, si quieren hacer un buen proyecto, tiene que hacer muchísima experimentación con las maquetas. No hay un render que lo dé, no hay una aplicación que lo dé, tiene que ser esto. Un poco, bueno, ya, el contenedor y el contenido. ¿Qué pasa con las actividades multidisciplinarias? El trabajar con diferentes personas cuesta trabajo. Esa es la parte de la museografía. Nosotros no trabajamos la museografía. Y bueno, siempre es un conflicto, ¿no? Siempre es un conflicto con la parte que diseña el interior, porque a veces ven el exterior o ven el museo como una caja de zapatos, que lo importante es el zapato y no la caja de zapatos, ¿no? Y eso nos lo dijeron ellos. Entonces, o una parte de ellos, una persona de ellos. No quiero mencionar que fueron todos, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con eso, de poder establecer un diálogo entre lo que hay adentro y el exterior, ¿no?
Aquí hay algunos ejemplos, para los que no han ido pues de la gran maqueta que hay, de las exposiciones que había. Esa es una exposición, la primera exposición, la nao de China, donde se muestra la importancia del barroco al tener en un cuarto piezas de 14 países. Si nosotros pensamos que el barroco es España y México, en realidad pues también es Perú e India y un montón de países, ¿no? Por eso era importante. Este museo, bueno, como su nombre lo dice, es el Museo Internacional del Barroco. Es el primer y único museo internacional que tiene México. Y eso no es ponerle el nombre ya, sino en realidad tienes que cumplir con muchos parámetros para poder alcanzar el grado internacional. En cuanto al programa arquitectónico, tenemos esa zona amarilla, por eso la plática hablaba mucho hablaba del espacio público. La parte amarilla es pública. La parte amarilla son los vestíbulos, son las tiendas, es el auditorio, el vestíbulo del auditorio. Eso es público. ¿Qué queríamos lograr con esto? Que el museo fuera un edificio vivo, que no dependiéramos solamente de las salas museográficas o de los horarios del museo, sino que se pudieran generar eventos, diferentes actividades, ¿no? Y en la parte de arriba, en la planta alta, también se ve la parte tanto pública como educativa. Por ejemplo, el taller de restauración que normalmente en los museos está en las bodegas, está oculto, aquí se pone al principio y se pone un cristal para que la gente pueda verlo, y aparte se pone en conexión entre el área infantil y la biblioteca. Es decir, tienes que pasar por ahí para poder llegar a la biblioteca o al área infantil, y puedes tener oportunidad de ver cómo se restaura una pintura, una escultura. Hay otros espacios de conferencias, hay espacios que se pueden rentar. Por ejemplo, la Bienal se hizo todo el evento de la Bienal, la premiación, la exhibición se hicieron ahí. Ahí tuve oportunidad de hacer el examen doctoral. Entonces, bueno, eso me parece que es importante para que un edificio funcione. Este espacio, que es de los más vistosos y de los que más gustan en el museo, es público. Tú no tienes que pagar un boleto para llegar a esa parte. Tú puedes estar ahí, tú puedes leer un libro, tú puedes tomarte una fotografía. Es un espacio público. La mayoría de la gente no lo sabe, pero así es. Justo esto es lo que se busca. Esas bancas también son de Toyoito y hablan un poquito, o se puede percibir como el discurso lo mismo en los muebles o en la arquitectura. Se habla de fluidez, se habla de continuidad, también se habla de que el usuario se puede sentar de esa forma, se puede acostar, se puede subir, Entonces es importante que el usuario se apropie tanto del edificio como del mueble. Ahora, la parte urbana, para mí es importante explicarlo, porque el museo no funciona como un apéndice, funciona como un elemento que conecta a otros. Podemos ver ahí un poco la ruta. La ruta viene desde el Parque del Arte, que está enfrente de la Universidad Iberoamericana. Hay un paseo, luego viene una ciclopista, luego baja, conecta con la zona de la plaza de Angelópolis. Después hay otro puente, conecta con el edificio del CIS, que es un edificio de trámites de gobierno. Hay 3 edificios. En una parte está el gobernador, estaba el gobernador, en otra parte está de trámites, etcétera, ¿no? Entonces es un edificio de gestión público. Y luego viene la ciclopista y se conecta con el parque. Y todo lo blanco que ven de manera diagonal es otra ciclopista que conecta hasta Cholula. Y para abajo conecta hasta CEU. Entonces es un proyecto que se trabaja de manera global. Se trabaja como ciudad. Eso es importante, ¿no? Y ahí hay otro recorrido en la parte interna del parque con ciclopistas y trotapistas, ¿no? Y los diferentes parques que hay. Entonces, eso es algo que normalmente no se conoce, pero bueno, así es como está planeado y así funciona. Aquí hay unas vistas de conexión entre el parque y el museo. Aquí lo pueden ver, ¿no? El museo aparece arriba y ahí están los diferentes andadores, las ciclopistas, otras galerías.
Este parque tiene mucho éxito porque es de los pocos parques que permiten ir con los perros. Siempre está lleno y justo se forma esta conexión muy interesante, ¿no?